principio agradecer vuestra asistencia. La presentación ha tenido sus problemas, como sabéis. Cuando se trata del inconsciente, estas cosas pueden pasar. El cambio al viernes, a hacer la presentación el viernes siempre es un poco delicado, no es un día muy bueno para hablar y para debatir de estas cosas. Pero bueno, era la única posibilidad que teníamos y vamos, yo creo que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. En un principio yo quiero agradecer bueno, primero presentarme, porque muchos de vosotros, o algunos de vosotros no me conocéis, soy Javier Castillo, quien ha coordinado el libro y quien dirige la colección de Profundis de la editorial Manuscrito. Entonces, en un principio, pues agradecer a la Casa del Libro, que casi todos los años nos facilita este espacio, nos permite presentar libros y además nos permite debatir. En segundo lugar, quiero agradecer vuestra asistencia, como os he dicho, creo que es un día un poco complicado y por lo tanto doblemente os agradezco que hayáis venido. Quiero agradecer al Colegio Oficial de Psicólogos, ahora presentaremos a Óscar, su presencia, su apoyo, su difusión y, por supuesto, a los ponentes, también en especial a Jorge, que viene de Madrid, a la presentación, aunque en Madrid también haremos una presentación. Para mí ha sido muy interesante realmente poder coordinar un libro. Pocos libros se escriben donde se plasme la práctica y la teoría de diferentes analistas. En el libro pues escriben personas de orientación lacaniana, escriben junguianos, escriben pues psicoanalistas más vinculados al mundo relacional y bueno, psicoanalistas que integran diferentes aspectos. Entonces, pocos trabajos se escriben así. Yo creo que es muy interesante, más en un momento donde la diversidad, donde uno de los cantos del postmodernismo justamente es la diversidad, la posibilidad de que la variedad esté presente. Yo no me voy a alargar mucho, además les pido a mis compañeros que sean breves, 5, 6, 7 minutos, para luego dar pie a que podamos debatir un poco. Bien, en un principio yo le voy a pasar el micrófono a Óscar. Óscar es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos. Como os decía, el Colegio Oficial de Psicólogos siempre ha estado presente en nuestros trabajos. De hecho, van a haber unas jornadas centradas en el libro en noviembre, donde vamos a participar la gente que hemos escrito capítulos, pero también va a venir algún profesional más. Y vamos, desde que yo soy asesor personal del decano del Colegio de Psicólogos y asesor de la Junta en temas de psicología analítica y psicoanálisis, deciros que el Colegio de Psicólogos siempre ha estado ahí y nos ha facilitado muchísimo el camino. Y por lo tanto, pues vamos, la primera palabra te la cedo. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo voy a ser breve, como comentabas. En primer lugar, excusar al decano del Colegio Oficial de Psicólogos, a Francisco Santolaya. Ayer estuve con él en consejo permanente y él quería estar aquí, pero por motivos de agenda no ha podido estar. Así que estoy yo hoy como secretario en representación del Colegio Oficial de Psicólogos. En segundo lugar, saludar a la mesa y, por supuesto, pues agradecerles a todos ustedes que estén aquí. Yo destacaría, digamos, de la presentación del libro, que les voy a reconocer, os soy sincero, que yo no he tenido tiempo a leerlo, soy sincero, este fin de semana lo leeré, pero sí que ayer, hablando justamente con el decano, en Junta Permanente del Colegio, con los ponentes y los autores del libro, a mí me gustaría destacar la visión ya no de rigurosidad profesional que se comentó ayer, sino la visión también internacional y cómo esa visión internacional de impregnación de psicoanálisis, sé que hablar de psicoanálisis de una forma tan genérica es peligroso, pero esa impregnación internacional, en los libros que he podido leer, sobre todo de Javier, la capacidad de transmitir de una forma práctica y sencilla a los que no somos expertos en psicoanálisis y darnos unas pautas de una forma muy clara y muy concisa. También destacar y agradecer a Javier, el que sea asesor del decano y del Colegio de Psicólogos. Yo creo que ha conseguido en nuestro colectivo, en nuestro colegio, impregnar el psicoanálisis, digamos, un enfoque muy plural
con unas raíces muy potentes y muy fuertes. Yo me atrevería a decir que unas raíces tan potentes y fuertes como son las raíces de la portada del libro. Por tanto, yo creo que es muy, muy interesante. Y también destacar, ya les he dicho que no he leído el libro, pero sí que por ver el histórico y algunos libros anteriores, como puede ser El valor del sufrimiento, pues sí que destacar también la secuencialidad metódica, la rigurosidad profesional a la hora de escribir, y también, además de esa rigurosidad, ¿por qué no decirlo también, la generosidad? Yo también quiero agradecer a los autores la generosidad que se tiene al escribir un libro y plasmar en un libro todas las experiencias, todos los aspectos también prácticos, que es de agradecer al resto de profesionales cuando leemos, que nos abren muchas luces, muchas puertas para poder seguir avanzando profesionalmente. Lo dicho, enhorabuena por supuesto por este nacimiento de este libro. Reiterar las palabras de Javier, el Colegio Oficial de Psicólogos apoya por supuesto y va a estar siempre pendiente de cualquier tipo de acto vinculado al psicoanálisis y espero también que lean el libro y que les guste. Muchas gracias. Bien, antes de dar paso a otros dos ponentes, quisiera también comentaros que como todos veis, el libro tiene una portada que no deje indiferentes. Ha habido comentarios de personas que les ha gustado mucho la portada, otros han dicho que podía parecer de película de miedo, un poco tétrica. A mí me parece una portada excelente para hablar de este tipo de aspectos. Ustedes saben que lo inconsciente a veces no es muy claro, sino más bien es oscuro. Bueno, a determinadas personas pues también le puede ser tenebroso, ¿por qué no? A mí particularmente es una portada que me gusta. He de agradecer a la autora que tenemos aquí entre nosotros, Mercedes Mandendorpe, gran artista y excelente pintora, que además en breve también vamos a poder tener un libro suyo, va a sacar la editorial Manuscritos, con parte de su obra y con una serie de comentarios psicológicos. Y bueno, no quería pasar la oportunidad de agradecerle a Mercedes el hecho de que tan generosamente pues, nos haya prestado una pintura suya para poder hacer una portada que puede gustar más o menos, pero luego lo que no deja es indiferente. Lo que no deja es indiferente. Muy bien. ¿Cómo seguimos? ¿Por ahí? ¿Por allá? ¿No? ¿Por allá? Bueno. Enrique Jovani. Enrique Jovani es un psicoanalista valenciano, es uno de los pioneros en el psicoanálisis con tintes relacionales, de apertura relacional. Él es miembro fundador del Foro de Psicoterapia Psicoanalítica y bueno, uno de los que ha escrito un capítulo, una de las personas que ha escrito un capítulo en el libro, muy extenso, muy esquematizado, y creo que para las personas que tienen interés en esa faceta del psicoanálisis les puede resultar muy didáctico. Bueno, yo le agradezco mucho a Javier, le agradezco mucho a Javier el que me ha encargado a mí el tratar del tema de la diversidad, porque nosotros somos un ejemplo de diversidad, son diferentes enfoques que presentamos conjuntamente y normalmente para poder unificar una diversidad se requiere tener una capacidad de salir del egocentrismo propio, individual, en donde normalmente la edad le acostumbra a uno a salir de los fanatismos propios y del, digamos, enraizamiento en la postura propia. Todos deseamos tener la evidencia de que nosotros tenemos la buena lectura, la buena interpretación del tema que sea, de la realidad, del psicoanálisis, de Freud, etc. Todos siempre tenemos ese narcisismo de representar la buena lectura. Sin embargo, cuando ya pasa uno tiempo, uno sale de esos egocentrismos y empieza a admitir y a ver que hay aportaciones preciosas desde todos los ámbitos. Se lo he agradecido a Javier que me dejara este tema, porque justamente el modelo que yo represento, el enfoque modular de Hugo Bleimark, resulta que hace una recogida, digamos que tiene un centro común y luego hace una recogida de una cantidad de aportaciones
de distintas escuelas y autores psicoanalíticos. Entonces, la manera de estudiarlo, en buena medida, es estudiar el propio enfoque, estudiar cómo recoge las distintas aportaciones y cómo el autor va leyendo de cada enfoque, va sacando y exprimiendo la parte más útil y más aprovechable desde su punto de vista. Sin embargo, esto es insuficiente. La buena manera de poder realmente aprovechar es yendo luego a cada uno de los autores, a cada una de las escuelas, conocerla bien desde dentro de ella y luego poder seguir el recorrido del autor, tratando de ir unificando. Pero en este trabajo realmente uno puede disfrutar de los auténticos aportes que los distintos autores dan y poder valorar que se puede estar trabajando una vida entera en psicoanálisis desde una concepción y desde una lectura determinada, ¿vale? Entonces, tanto el psicoanálisis como el psiquismo son campos vastísimos que tienen, o sea, es como todo un continente, igual que Freud cuando comenzó y entró en el inconsciente, para él era como descubrir un nuevo continente, realmente algo de una amplitud enorme. Entonces, existen muchas maneras de leer y muchas muy válidas. Es verdad que cuando uno va repasando unas y otras, también uno suele captar que en ocasiones se saca excesivamente, se quiere potenciar excesivamente desde una perspectiva. Y entonces termina a veces el autor tratando todo desde esa perspectiva. Por ejemplo, Kohut al final termina tratando todos los pacientes desde el aspecto del narcisismo. Bueno, esas polarizaciones son lo que aparentemente uno se encuentra así de verdad. Pero por lo demás es realmente muy atractivo ver la inmensidad de lecturas y de abordajes que se puede hacer al psiquismo. Entonces tenemos un núcleo común, todos los que estamos aquí, hay una parte que vemos un núcleo común y luego tenemos diversas lecturas. Y todo esto es lo que nos enriquece, y ya digo, el hecho de poder salir del narcisismo, que yo creo que forma parte un poco de los humanos, ¿no? Que de la misma manera que cuando Galileo desmintió el hecho de que la base que teníamos de la lectura de la realidad de la época aristotélica, en donde la Tierra era el centro del universo y todo el universo giraba alrededor de la Tierra, cuando Galileo descentró, supuso un duro golpe para el narcisismo humano. Vale. Tenemos esta tendencia a convertirnos en centro y creer que somos así, pero nos tenemos que acostumbrar a no ser así. Y en ese sentido podemos disfrutar, si podemos salir de eso, podemos disfrutar de la diversidad y de lo precioso y de lo realmente aportador que cada uno nos ofrece a los demás. Bueno, con esto nada más. Gracias. Bueno, doy la palabra a Jorge Gómez. Jorge Gómez es el director de la Cátedra de Psicoanálisis del Ateneo de Madrid. Como os he comentado antes, se desplaza de Madrid, con lo cual mi doble agradecimiento. En breve también parte de su obra va a ser publicada en manuscritos. Y bueno, yo creo que es una de las personas más relevantes dentro de lo que sería el psicoanálisis de orientación lacaniana. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, tengo que agradecer a la editora, a Elena, que digamos, me sugirió participar en este complejo texto, a Javier Castillo, el coordinador, que hizo un esfuerzo muy grande, tiene que haber hecho un esfuerzo muy grande para coordinar textos y orientaciones muy diversas, muy diferentes, y estoy muy satisfecho de estar aquí por ello, ¿no? Realmente, como decía Enrique Giovanni, digamos, las distintas corrientes psicoanalíticas, al separarnos, ya no nos leemos más. Los freudianos no leen a Jung, los jungianos no leen a Lacan, los lacanianos no leemos
a Klein. Es decir, nos olvidamos que, digamos, todos los trabajos que Melanie Klein, por ejemplo, ha hecho con respecto a la pulsión de muerte, ¿no es cierto?, que son conceptos fundamentales, o los avances de Winnicott, o los avances de otros y muchísimos autores que han aportado al psicoanálisis excelentes trabajos, excelentes producciones. El hecho de que estemos aquí 6 psicoanalistas, digamos, en este texto de tan diversa orientación, ni siquiera yo sabía quiénes iban a ser los otros 5. Es decir, me fui, claro, orientando un poco, leyendo los artículos de ellos, me di cuenta de que Javier Castillo era evidentemente junguiano, que Enrique Ganar era junguiano y más ácido que Javier, ¿no? Leí el libro, la parte de Enrique Giovanni, y me di cuenta que era un alumno de Hugo Bleichmann, un argentino que ha estado hace muchos años en Madrid y con el cual, digamos, tengo muchas cosas en común y muchas divergencias. Es un psicoanalista que tuvo su historia en la Asociación Psicoanalítica Internacional, después se fue de ahí y formó su propia escuela, su propia corriente, y extendió su pensamiento bastante. También encontré a Manuel Sides, que me sorprendió, un muy bonito artículo en donde incluye artículos por elementos de Winnicott, de André Green o de Lacan, ¿no es cierto?, combinándolos con un estilo realmente precioso. Hubo Octavio García, ¿no? Octavio García, que me hizo un trabajo realmente freudiano, ¿no?, realmente muy fino y que me gustó muchísimo. Sí, lamentablemente, cuando me avisaron de participar en este texto, yo no tuve en cuenta, digamos, que este era un texto fundamentalmente clínico. Y entonces el texto mío lo vais a encontrar fundamentalmente ideológico, ya que me he dedicado fundamentalmente a ver cómo los psicoanalistas lacanianos vemos la situación actual del psicoanálisis en general, y no presté demasiada atención, no me centré fundamentalmente en el aspecto clínico, que fueron lo que se han centrado mis otros colegas. Me hubiera gustado tal vez que el nombre de psicoterapia psicoanalítica de este libro no fuese tal. Me hubiera gustado más que hubiera sido el nombre de psicoterapias profundas. En tanto y en cuanto el texto de psicoterapias profundas, ahí me incluyo, me siento incluido, ¿no? Y en tanto psicoterapias psicoanalíticas como texto, como nombre general para el libro, me parece ya como que estamos incluyendo dentro de lo que se denomina psicoanálisis a corrientes que son muy controvertidas dentro del psicoanálisis, como es la psicología analítica junguiana. Es decir, nosotros los psicoanalistas en general no consideramos que la psicología analítica de Jung, con todo el valor que me merece y los respetos que me merece, digamos, haya seguido los caminos de Freud, como mismo Jung ha reconocido, y evidentemente se apartó del camino psicoanalítico. Tampoco me gusta mucho el término psicoterapeuta, en tanto y en cuanto a la psicoterapia y todo esfuerzo psicoterapéutico, desde mi punto de vista, es algo que de alguna forma, como decía Lacan, conduce a lo peor. Es decir, coloca al analista en la posición de amo, en el sentido de que él sí sabe lo que le conviene al paciente, cuando en realidad el paciente es inconscientemente el que sabe lo que realmente le conviene. El analista no es otra cosa que un medium entre el paciente y ese saber inconsciente que no posee, es un saber insabido, decimos nosotros, un saber que no se sabe que se tiene y que se descubre en las sesiones analíticas. Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más aquí, me dieron 5 o 7 minutos. Agradecerles de vuelta a todos ustedes la presencia, espero que el libro les guste mucho y gracias. Bueno, en un principio me parece interesante lo que ha hecho Jorge. El anterior libro que publicó manuscrito se tituló Psicología Profunda. Entonces era francamente difícil repetir un título similar. Se pensó en el término psicoterapias psicoanalíticas, porque es una realidad, lo que te os he comentado. Escribimos gentes diversas, algunos de ellos nos denominamos psicólogos analíticos, no psicoanalistas, pero es verdad que partimos de la idea
que Jung ha aportado muchos elementos a lo que hoy se es concebido como psicoterapia psicoanalítica. Y en ese sentido sí que podemos integrarnos en lo que sería el concepto de psicoterapia psicoanalítica en un sentido genérico de la palabra. Después, a la hora ya de concretar lo que podríamos denominar corrientes, por ejemplo, se dan situaciones muy particulares como que en Inglaterra, en Londres, el psicoanálisis y la psicología analítica han llegado a puntos de entendimiento totales y absolutos. De hecho, pues si rastreamos un poco muchos de los conceptos de Klein, de Winnicott, los podemos encontrar en aspectos de la obra de Jung. Es verdad que su posición teleológica hace que configure un discurso específico y propio, pero la idea justamente de psicoterapia psicoanalíticas podría permitir que esa escisión que fue real en su momento, además ahora quizás más conocida por el público, a nivel general, por la película de Método Peligroso, de alguna manera fue una cosa real y sigue siendo así, pero hay en ciertas partes se han producido reencuentros muy importantes, como es el caso, por ejemplo, como os decía, de Inglaterra, donde hay asociaciones que están totalmente participan psicoanalistas y psicólogos analíticos, o incluso en Estados Unidos. Pero vamos, me parece interesante la precisión que has hecho. Por último, Manuel Sides. Manuel Sides es un viejo amigo, no sé decirlo, viejo amigo. Comentábamos hace poco con Jorge y con Enrique que como vamos, hace 30 años fundamos la primera asociación psicoanalítica. Fuimos uno de los fundadores, no fundamos, de la primera asociación psicoanalítica que hubo en Valencia, la Escuela de Estudios Psicoanalíticos Óscar Mosota, donde además él y yo estábamos en el mismo grupo de trabajo, que era el grupo de psicosis. Me recuerdo traduciendo la obra de Lacan, que entonces no estaba traducida al castellano en tu despacho, entonces en la calle Sueca. En la actualidad, Manuel Sides es presidente del Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana. Adelante. Bueno, yo para continuar con la diversidad voy a hacer otra cosa distinta. Y si no, todos han nombrado esa palabra, así que yo también. Lo que pasa, había preparado un texto, quizás soy más escritor que orador, por lo tanto, me vais a disculpar, pero me gusta escribir. Entonces, siempre imagino que escribo para otros, entonces me estimula mucho el momento de la escritura porque es como si estuviera hablando con otras personas. Entonces voy a decir varias cosas. Entonces esta noche querría transmitirles otro punto focal distinto a mis compañeros, y querría transmitir algunas claves implícitas, latentes, connotativas, que no están en el libro, pero que yo creo que precipitaron la escritura de este libro por los distintos autores. Es decir, el hecho de que a partir de cierto momento el libro se convierte en algo que hace sentir su exigencia de existir. El libro empieza a tomar cuerpo y a dictarnos de alguna manera o exigirnos que eso se escriba. En primer lugar, la primera clave implícita latente sería que hace un año nuestro amigo Javier Castillo organizó unas jornadas en el Colegio de Psicólogos de Valencia a la que asistimos personas de variados puntos de España y que tuvo inmediatamente un doble efecto catalizador que fue emergiendo en los meses siguientes. Por una parte, no dejar pasar la oportunidad de profundizar en esta experiencia de diferentes discursos vertidos en estas jornadas, y por otra, otro efecto catalizador fue propiciar encuentros entre profesionales con un centro muy claro, un centro que nos remite a renovar una práctica clínica, terapéutica, psicoanalítica, que continuamente nos atraviesa con retos sorprendentes y nuevas cuestiones. De ahí que a pesar de desarrollar nuestro trabajo en distintas ciudades, Valencia, Madrid, Barcelona, y de haber recorrido itinerarios profesionales muy distintos, un punto de conexión creo que nos atrapa, nos interroga y nos impulsa. El empuje de cierta pasión por los descubrimientos psicoanalíticos que Freud construyó y otros psicoanalistas continuaron en los poco más de 100 años de existencia que tiene el psicoanálisis, alrededor de la noción del inconsciente y de un dispositivo clínico básicamente de palabra que Freud nos legó, diría que generosamente para siempre. Efectivamente, no solo en el sueño,
o en el síntoma encontramos la pulsación constante del inconsciente. También lo encontramos en cualquier acto cotidiano que hagamos. También en cualquier acto creativo que haga el ser humano, así como, por ejemplo, una obra de arte, o en los movimientos que generan los ideales en un sujeto o en nuestra sociedad. En segundo lugar, la segunda clave que creo que está latente en el libro es que a lo largo del libro podrán constatar también que dejamos a un lado perspectivas clínicas y psicopatológicas que solo enfatizan las estadísticas de los trastornos, que transforman el saber y la realidad, que es siempre plural y cambiante, en protocolos de atención, con el fin de dirigir a los clínicos a acciones muy ortopédicas y casi adaptativas. Por lo tanto, de igual manera, frente a los deslumbrantes éxitos de moda de las neurociencias, creo que en el libro no integramos su visión del ser humano como una especie de cerebro, máquina, conducta, en la que las emociones y sentimientos son reducidos a fluidos hormonales o conexiones nerviosas gobernadas por sustancias químicas como la serotonina, y donde el síntoma es objeto de una disciplina que hay que medicar a la carta. Por el contrario, en las páginas de este libro que estamos presentando hoy, creo que escucharán los ecos, otros ecos, los ecos de una dialéctica relacional que se orienta por la particularidad de cada paciente, por una subjetividad que encuentra en el síntoma una voz que permite acceder a los conflictos íntimos y al mundo deseante de ese sujeto. Por consiguiente, partiendo de lo que no va en la vida de una persona, por ejemplo, un paciente aquejado de frecuentes episodios de angustia depresiva me decía en una primera entrevista: si no me separo de mi mujer, mi vida solo será sufrir con amargura, pero si me separo, no sé qué hacer sin ella. Entonces, digamos que partiendo de lo que no va en la vida de una persona, el objetivo más importante de un proceso terapéutico psicoanalítico es ayudar a un sujeto a redescubrir su historia y a reinventarse a sí mismo. Creo que eso es a donde, digamos, la ayuda que puede prestar los profesionales que trabajan en esta área. La última clave, me gustaría aludir a resistencias y prejuicios ante la teoría y la práctica clínica psicoanalítica, ya se la tache de acientífica o pansexualista, es decir, de que hay motivaciones sexuales en todos los actos de los seres humanos. A pesar de diferentes orientaciones y escuelas psicoanalíticas y de una gran proliferación de instituciones, asociaciones, grupos, el psicoanálisis creo que en estos días se encuentra en un momento de reformulaciones interesantes y creativas. Sin embargo, hay algo de insoportable que ustedes tienen que saber. Hay algo insoportable que acompaña desde sus comienzos al psicoanálisis y que provoca y provocará resistencias en cualquier ámbito social y geográfico, y que podemos formular de la manera siguiente, brevemente, en que el psicoanálisis sostiene que el hombre no es inocente, que el hombre es responsable de su propio deseo y de sus actos. En este sentido, en una sociedad compleja que navega apabullada por un neocapitalismo feroz que pretende instaurar no pocas derivas autoritarias, la tarea psicoanalítica del funcionamiento psíquico humano creemos que sigue ofreciendo respuestas útiles e importantes, de tal manera que esas respuestas podemos inscribirlas en un procedimiento de cura para el malestar depresivo y angustioso que caracteriza al hombre contemporáneo. Retomando las palabras de Machado, lo que hacemos con las personas que atendemos y recibimos es construir y transitar con ellas una senda en la que paso a paso logra aliviarse y desprenderse de pesadas cargas que frenan o impiden su capacidad de vivir amando y trabajando, como decía Freud sencillamente una vez que le preguntaron qué era estar sano. Esperemos que este libro aporte algunas respuestas, orientaciones y aportaciones que caracterizan nuestra tarea. Bueno, pues damos paso a José Manuel. No podíamos esperar menos. Moldaski vino aquí hace poco, Moldaski, usted lo conocerá porque es de su zona, y dijo un caso clínico muy interesante, y que lo menciono porque es que para mí la base del individuo está en su cantidad de testosterona. Y eso lo he discutido curiosamente en
Y tú te acuerdas muy bien, y otro señor que hay aquí detrás también se acuerda, con un ministro que fue el único que dimitió, ¿te acuerdas? En la sauna. ¿Por qué en la sauna? Preguntémonos por qué. Estamos hechos de líquido y perdemos ahí y sudamos y sudamos y sudamos. Pero ahí hablamos con sinceridad. Yo, sabes que me he hecho un segundo psicoanálisis mucho más breve y mucho más directivo, en el sentido de que yo no estaba de espaldas y me ponía ya a decir y decir y decir, y luego no obtenía ninguna contestación. Porque como usted muy bien ha dicho, resulta que aquí no se trata de dar contestaciones ni de dirigir. Pero es que a veces que uno lo que quiere es que le dirijan. La gente va al médico porque quiere, una píldora, y te cura la tos, o te cura la depresión. Menos Prozac y más Platón, pero aquí vino un catedrático de psiquiatría y dijo que al revés, porque en los casos clínicos extremos, si no damos una buena farmacología, el sujeto se suicida. Entonces yo me hice ese segundo, el primer psicoanálisis me ayudó mucho, pero yo me quedé con la duda de si realmente yo estaba cambiando o si le había encontrado sentido el psicoanálisis. Luego hice cursos con vosotros 2 años, luego tal, bueno. Y en el segundo psicoanálisis me acuerdo de una pregunta que le hice yo al psicoanalista. Porque yo quería ya sacarle el jugo, y este señor era frente a frente, se ha jubilado ya porque era muy mayor, y yo le dije, oiga, ¿usted se acuerda de que Diógenes miraba y le decían, oye, tú cínico, ¿por qué hablas con las estatuas? Le rezas a las estatuas. Digo, es que es la forma de fomentar el desencuentro. Eso es muy psicoanalítico, porque estamos hablando con la gente y no te escuchan. Yo hablo con mis pacientes y le digo, deja de fumar, mantenga su peso, les entra por aquí, les sale por ahí. ¿De qué depende? ¿De mí, de él, del contexto? ¿Es genético o es ambiental? Estamos llenos de dudas. Y entonces este señor me dijo, mire, ¿usted cree que yo he madurado? Y no me quiso contestar. Al no contestarme, obviamente había dicho que no había madurado, que seguía. Claro, es que es verdad. ¿Por qué? Porque para mí la base de todo el movimiento, digamos, de andamiaje biológico es fundamental. Con perdón. A mí, yo sé que vosotros tenéis siempre esa sensación de que no estáis trabajando en lo empírico, pero sí que trabajáis, porque si evitáis que una persona se suicide, ¿qué hecho más empírico que ese? Ahora, lo que pasa es que no podéis hacerlo como lo hacemos en medicina o lo hacemos en estadística, y es otra cosa de funcionar, pero no significa que sea menos relevante. Entonces yo, mi conclusión, en ese sentido, al psicoanálisis, no protesto por la editorial, porque tenía que haber puesto el libro antes. Yo he venido aquí, el martes vine con ansiedad. Con ansiedad, sí, porque yo tengo una obsesivo-compulsiva neclitresca, ¿no? Es una ventaja saberlo, ¿eh? Hay quien lo tiene y no lo sabe. Entonces, oye, vine y no estaba. Vine el otro día y no estaba. Y ayer vine y tampoco estaba. Es una distinción. Y digo, oiga, pero ¿cómo es posible? Y a mí me gusta venir y con el libro más o menos ojeado. Solo he tenido tiempo de ojearlo un poquito y no puedo valorarlo. Pero, porque a mí me gusta hacer mi valoración, para que ustedes me la contrasten y me digan, y pues eso que has entendido no es lo que es, porque lo único que hay son interpretaciones. Y claro, ante eso, al verme privado el libro, me veo privado y poder tener una conversación un poquito más en profundidad. Pero de todas formas, gracias por su aportación y espero que el libro me renueve en mi persecución libre. ¿Algún comentario? Bueno, lo he contado, he empezado con el caso, esto ha sido una digresión, pero Maldarsky es que vale la pena decirlo, porque esto es un caso clínico muy interesante. Era una señora que iba a psicoanálisis y le dijo, mire, tengo un novio que me pide 800.000 pesos. Y el psicoanalista le dijo, bueno, pues no le supo contestar. Entonces, ante la ambigüedad de las respuestas, fue a otro. Y que era Maldarsky. Maldarsky le diga, dígale que no. Dile que no, el tío se largó. Estaba solucionado. No, hiciste referencia a Maldarsky, pero si no es tanto por lo de Maldarsky, por lo que quería intervenir, sino porque creo que dices en un punto que es muy interesante. Y es muy interesante, como psicoanalista, comprobar, digamos, no solamente lo que llamamos resistencias a la cura, sino que es muy difícil curarse porque encontramos una resistencia interior muy grande que nosotros llamamos goce. Es
decir, el ser humano goza, y goza de las formas más peregrinas. Algunos fuman, por ejemplo, se fuman y gozan fumando, otros se enganchan a las drogas, otros a los videojuegos, otros al psicoanálisis, otros a muchas otras cosas. Es decir, el ser humano es un sujeto que está invadido de goce. Y justamente la cura implica necesariamente cortar y separarse de ese goce mortífero que el sujeto, que se ha apoderado del sujeto y que solamente puede hacer, que le puede permitir, al liberarse, conseguir una dimensión más amplia de su propio desarrollo, de su propia personalidad. Y añadir también un poco lo que comentaba, algo de lo que comentó así un poco al pasar Manuel Sides, que me quedé con ganas de decirlo, pero no creía que tenía tiempo, que es que si algo nos une a todos nosotros como miembros de lo que podemos denominar psicología profunda, es que tenemos un enemigo muy serio delante. Un enemigo muy serio delante, que es un sistema social que busca fundamentalmente la adaptación del sujeto al sistema, y todo aquello que no sea adaptación al sistema es colocado bajo el nombre del DSM-4, del DSM nuevo, del DSM-5, pues en la categoría de trastornos. Trastornos para esto, trastornos para el otro, trastornos más allá. Ya la histeria no existe, la han fundido, la esquizofrenia casi no existe, existen dos enfermedades, la esquizofrenia por un lado, la paranoia, y una tercera que habría que estudiar, la parafrenia, en fin. Estamos, digamos, en manos de una sociedad que prima fundamentalmente el alivio sintomático a través de los medicamentos y de una terapia, y aquí sí esto nos toca más a los que hacemos psicología profunda, que es la terapia cognitivista, que es la terapia conductista, la terapia que se ha originado, digamos, como fusión, en principio, de la reflexología soviética pavloviana con el conductismo de Watson, etc., y que ha dado lugar a una forma de adaptar al sujeto a la sociedad. Todo sujeto que está adaptado a la sociedad es un sujeto sano. Y en esta sociedad que estamos, sociedad capitalista, neoliberal, todo sujeto capaz de producir y de consumir es un sujeto sano, con independencia del grado de sufrimiento interno que ese sujeto tenga. No. Yo quisiera decir un par de cositas también, un par de cosas, quizá... No sé qué pasa. A ver, esto quizás se oiga mejor sin micrófono, ¿no? Mejor dejamos. Sí, un poquito la voz. Sí, yo quisiera decir un par de cosas, un poco quizá distintas a las dos últimas intervenciones que han habido, sin que mi deseo sea contradecir lo que se ha planteado, porque en una parte importante lo comparto. Si bien es verdad que nosotros tenemos nuestro propio campo, en este caso la psicología profunda, estaría tratando con eso que tiene que ver con el inconsciente. Es verdad que luego la idea que podemos tener de inconsciente es distinta. También es verdad que hay modelos complejos que intentan integrar ciertos aspectos, pero bueno, es verdad que lo que nos une, como comentaba Jorge, es el que podemos estar bajo el epígrafe de psicología profunda y nuestro referente es eso que tiene que ver con lo inconsciente. Es también una realidad, y que los que nos dedicamos desde hace muchísimo tiempo a la clínica vemos estadísticamente cómo llega gente con medicación por todos lados, con etiquetas, y lo que es más complicado, etiquetas que además predeterminan la imposibilidad de curación, ¿no? Es que esta persona va a tener que estar tomando pues, el Prenup porque tiene un trastorno bipolar y por lo tanto toda la vida va a tener que tomar Prenup. Lo que tiene que tener es cuidado, hacerse los análisis, porque claro, el litio puede ser peligroso. Y así podemos ver, y mi experiencia clínica, me imagino que mis compañeros, nos ha llevado justamente a ver que la realidad es muy distinta, en cuanto que puedes trabajar, como planteaba Jorge, aunque podamos tener una visión muy distinta, es esperar que sea lo inconsciente del sujeto que nos vaya marcando un cierto camino, ese saber
implícito. En ese sentido, podíamos definirnos como hermeneutas, como personas que estamos de alguna manera ayudando a que el sujeto cree conciencia, cree sentido. Pero, aun siendo así, es verdad que las neurociencias, en un sentido genérico, poco a poco van introduciendo ciertos aspectos en los cuales podemos ver ciertas coincidencias. Y eso es una realidad. En estos momentos, cuando se habla de inconsciente relacional, la memoria de procedimiento, por ejemplo, que es un aspecto que ha trabajado la neurociencia, y así podíamos ver muchos otros aspectos. El concepto de arquetipo de Jung, algo muy similar a lo que plantean los etólogos, muy similar a los mecanismos innatos de liberación, muy similar. Y así podíamos rastrear ciertas disciplinas con las cuales en un momento determinado se puede establecer un diálogo. Un diálogo que no tiene por qué restringir el área específica de lo que es la psicología, lo que es lo que podríamos decir como psicología profunda, pero es verdad que hay unos puntos de contacto. Pero es que incluso la denominada terapia cognitivo-conductual ha evolucionado mucho en el sentido de, aparte, quizá eso Enrique pues pueda aportar a cosas más concretas, en el sentido que el modelo de Bleichmann sí que en momentos determinados mantiene un diálogo con lo que sería el cognitivismo, pero yo en muchos casos escucho a compañeros que hacen un trabajo cognitivo y muchas de sus intervenciones en estos momentos tienen poco de lo que nosotros entendíamos como intervención cognitivo-conductual. Sí. Yo creo que estamos en un momento donde es verdad, como se ha planteado al principio, que los modelos no tienen esa forma tan sumamente estricta y tan sumamente definida, sin que eso excluya, por supuesto, que cada cual definamos un área de trabajo como tal y nos centremos básicamente en ella. ¿Querías comentar algo, no? Bueno, quería comentarte, Jorge, al coger el libro... Es mejor que chilles un poco. Sí, levanta la voz. Es que hay una interferencia. Al coger el libro, lo primero que al ojear me ha venido, he encontrado la página esa que pone la metástasis del capitalismo. Y entonces me ha parecido... ¿Me permites una cosa? Sí. ¿Puedes decir el nombre para conocer a la gente que habla? Vale, soy ¿No te Miquel. importa? ¿Eh? Miquel, ¿qué más? Miquel García. Vale, gracias. Entonces me ha, ojeando, es la palabra que, bueno, la página donde me he quedado, y me ha encantado que esa palabra, ese concepto apareciera en el libro. Y cuando luego has comentado que realmente, así como otros compañeros han dado un tinte más clínico, y tú has dado un tinte más social, pues tengo mucho interés en leer ese capítulo, pero por lo poco que he ojeado por encima, he visto que empleas la palabra perversión y plus de goce para definir el capitalismo. Y me gustaría, aunque luego me imagino que lo profundizas más, pero ¿cómo articulas ese discurso clínico con el discurso social aplicado al capitalismo? Y si de alguna forma anticipas algo en relación a que es un sistema al que se pueden atribuir esos epítetos que son clínicos, y si es diferente desde tu punto de vista que otros sistemas sociales. Igual está puesto en el capítulo, pero ya que estás aquí... Pues, Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta. Es como para decirme, bueno, no les quiero ahorrar a ustedes que dejen que no lean el artículo, ¿no? Porque es mejor leer el artículo que lo que yo puedo exponer. Fundamentalmente, sí, hablo de conceptos de plus de gozar, y me referí muy ligeramente recién con intervención del señor. Y hablo de que fundamentalmente, como dije antes, no estaba yo informado de que realmente iba a ser un libro que estuviera dedicado al aspecto clínico. Y entonces hice fundamentalmente un trabajo que tiene más que ver con lo ideológico en general, con la idea general de lo que es el psicoanálisis lacaniano y no de su aplicación práctica y clínica. Nosotros, los lacanianos, a pesar de que me molesta decirme lacaniano, sinceramente, porque no todo Lacan me gusta. Es decir, hay un Lacan primero, por ejemplo, que me encantó, que es el Lacan del estructuralismo, pero después cuando se mete, digamos así, los últimos seminarios con cosas matemáticas más profundas,
les juro que he perdido la pista, es para volverse loco, es muy difícil de leer realmente, y no estoy en muchas cosas que dice de acuerdo. Incluso en la clínica, por ejemplo, las cuestiones de las sesiones cortas, breves, etcétera, también son cosas muy discutibles de Lacan. Pero lo que yo entiendo por clínica es una clínica tal y como la escribió Freud. Es decir, es una clínica freudiana estricta, adaptada a la modernidad. Adaptada a la modernidad. Creo que lo dice, no sé si es Manuel Sides o lo dice Castillo en sus artículos. Es decir, no hace falta ahora el diván para hacer psicoanálisis. También se puede hacer psicoanálisis frente a frente. Y hay quien lo hace por Skype. En fin, también por Messenger. Es decir, ahora se sirven de las nuevas tecnologías y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías para poder llegar a mucha gente y poder ser útil a mucha gente. Con respecto a lo que es la enfermedad y el capitalismo que hacía referencia, también lo digo en el artículo diciendo que además de los distintos malestares que son estrictamente individuales, existe un malestar general. Y ese malestar único y general que vivimos hoy en día es el sistema capitalista. El malestar que podemos decir que compartimos es un malestar generado por una sociedad que de una u otra manera hemos contribuido a crear, y en donde el sujeto ideal para ese, digamos, sistema social, para poder consumir y para poder producir con salud, digamos, es el sujeto perverso. Cada vez más estamos viendo en la clínica que la perversión es lo que más aparece. Cada vez son más los adictos, cada vez más son las perversiones de múltiples formas que adquieren, e incluso podemos hablar también de los trastornos alimentarios, como la bulimia, la anorexia, etcétera, que incluyen determinadas acciones, incluso perversas, que estamos viendo en la clínica, y los elementos psicóticos que habitualmente, digamos, siguen apareciendo en la clínica, pero que nosotros seguimos profundizando con Lacan, y pensamos ya, por ejemplo, que lo que denominamos esquizofrenia paranoia ya no existe prácticamente. Lo que aparece son las esquizofrenias, por una parte, que deberíamos entenderlas de una manera, y las paranoias, que son otra cosa diferente. Puede ser que un esquizofrénico tenga elementos paranoides, como también podemos ver que la decisión de la personalidad se produce también como elemento esquizoide dentro de lo que llamamos en su conjunto paranoia. Pero la clínica se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, y hoy tenemos una clínica que estamos intentando abordar para el hombre contemporáneo. Bueno, no sé si es eso lo que me preguntaba. Sí, a ver, más preguntas, intervenciones. quería decir algo. Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer. Sí. Muy oportuno. Juan Gómez. Quería agradecer vuestra aportación, el libro, vuestra presentación, etcétera. Hay aquí dos compañeros del instituto en el que yo también estoy, Enrique Joani, Manuel Sides, en fin, Javier Castillo, que recuerdas que nos conocimos allá en la calle Sueca, donde tú has hablado, ¿no? Hace 30 años. Por aquellos tiempos, ¿no? Pero yo quería subrayar solo una cosa, ¿no? Y además que me lo sugiere este acto, ¿no? Me lo sugiera, ¿no? Y es distinguir dos cosas. Por una parte lo que es el psicoanálisis y por otra parte lo que son los psicoanalistas, ¿no? Es decir, yo creo que tengo la impresión, y creo que más o menos objetiva, de que el psicoanálisis ha estado, y todavía creo que está en ciertos lugares más que en otros, demasiado encerrado en sus catedrales o en sus capillas, o como queramos llamarlo. Y yo creo que hay que distinguir ahí entre las asociaciones psicoanalíticas y lo que son los psicoanalistas. Es decir, lo que hace ese enclaustramiento, evidentemente no son las asociaciones psicoanalíticas, sino los psicoanalistas con la forma que dan a esas asociaciones psicoanalíticas, ¿no? Por tanto, un acto como este, yo me congratulo de este acto, me identifico mucho con él,
porque considero que el psicoanálisis tiene que sacar la verdad del ser humano, la verdad que descubre, tiene que llevarla ahí a la sociedad, tiene que llevarla, y llevarla por todos los medios que tenemos. No hay que ocultar esa verdad tiene que aparecer ahí, y con los medios que tenemos, los medios modernos, todo internet, con todos los medios modernos. No tenemos que tener miedo, ningún miedo, a llevar esa verdad ahí fuera. A llevarla de una determinada manera, pero llevarla. Y por tanto, que se unan diversas personas para escribir un libro, para hacer este acto, para darlo a conocer, de diversas asociaciones, a mí me congratula y me parece algo muy importante, porque es una apertura de la gran apertura que yo creo que tiene que tener el psicoanálisis. Simplemente eso. ¿Más preguntas o intervenciones? Yo quería preguntaros, estuve con una psicoanalista francesa hace poco y vino a hablar de la verticalidad del superyo y cómo eso se había transformado a un peer-to-peer. O sea, ahora ya la gente, el padre no existe. ¿El padre? ¿Qué coño es el padre? ¿Qué coño es el Estado? No queremos Estado, no queremos padre, no queremos autoridad. Y entonces esto se ha transversalizado. Y en cierto modo creo que la tesis es interesante, porque es verdad. O sea, hoy ya los hijos, a mí mi hijo no me hace ni puto caso. Pero no me lo he hecho nunca, ¿eh? No me lo he hecho nunca. No. Yo soy un padre que educo liberalmente. A lo mejor me he equivocado. Pero con mis hijas no, pero tal vez los hijos es que son distintos. Pero es verdad, y esta señora decía que es el peer-to-peer, o sea, igual a igual. O sea, ahora en los círculos científicos ya no se eleva a los supuestos expertos, sino que es otro igual que diga, oye, tu trabajo me ha parecido interesante. No sé cómo eso lo veis. ¿Veis que esto es una tesis real o es una metáfora complicada? ¿Usted cómo lo ve? ¿O cómo lo veis? Bueno, yo no tengo problema con contestar. Pero es decir, nosotros los psicoanalistas hablamos de que estamos viviendo una época que es una época de la decadencia del nombre del padre. Cuando hablamos del nombre del padre como función, no nos referimos fundamentalmente a mi nombre, Jorge, o usted que se puede llamar Manuel, o como sea, sino al apellido. Es decir, al linaje que el padre lega a su hijo. Ese linaje, con, digamos, los cambios sociales que se han producido, han hecho posible que la figura paterna haya perdido su capacidad de ejercer la función. Eso no quiere decir que se haya modificado demasiado en cuanto a las necesidades del sujeto infantil, su programación para construirse como sujeto humano. Pero sí es cierto que el abandono de esa función por parte del padre ha hecho posible, digamos, que surjan nuevas patologías. Vemos ahí que en muchos casos la figura paterna está ausente. Sabemos también efectivamente que en la nueva modelo familiar, el 50% de las parejas que se casan se divorcian o se separan. Es decir, prácticamente aparece la familia ahora monoparental, donde fundamentalmente es la madre la encargada de hacer suplencia del nombre del padre, incorporando o bien a la figura de su ex marido, o bien a la de su propio padre, o un hermano, etcétera, para que cumpla esa función. Eso no es gratuito, eso trae problemas, trae dificultades. Y de vuelta, insisto, origina fundamentalmente tendencias, por un lado, perversas en la actitud, en la acción concreta del sujeto, o si no, trastornos en el cuerpo a nivel de los síntomas. Sí, yo uniría algo que preguntó nuestro amigo, a lo que también planteas tú. Es decir, yo creo que hay algo que el capitalismo, el sistema capitalista, y a través de toda la psicopatología descriptiva, es muy importante tener en cuenta a la hora de, digamos, de escuchar el sufrimiento de un sujeto desde una perspectiva psicoanalítica diferente de otra perspectiva, ¿no? Yo he dicho antes que el psicoanálisis tiene un foco de resistencia pasado, presente y creo que futuro. Es decir, el psicoanálisis formula que el hombre, y vuelvo a repetir, no es inocente y que es responsable de su deseo y de sus actos. Pero
resulta que actualmente hay todo un posicionamiento, y en ese sentido diría antipsicoanalítico y anticlínica psicoanalítica, donde el sujeto no es responsable de nada. Yo leí hace poco, y vuelvo a las neurociencias, hace poco estaba en un congreso de neurociencias en Bilbao, y me fui con una idea y volví con otra. Me fui con la idea de que para qué iba, no entendía nada, y me fui con la idea de que hoy día las neurociencias es, digamos, uno de los interlocutores interesantes para la propia dinámica y la evolución del psicoanálisis. Pero, digamos que hoy día nadie es responsable de nada. Es decir, es responsable la serotonina, es responsable los conflictos sociales, o es responsable, digamos, los malos hábitos educativos, pero digamos que lo que el psicoanálisis incide, y es importante como elemento movilizador en la cura, en un proceso de cura, es que el sujeto es responsable, primero y último, de sus propios actos. Otra cosa es que al actuar, al pensar, al sentir, evidentemente se alimente todo lo que le rodea. En definitiva, eso es una posición importante, porque, digamos, hay toda una vertiente clínica donde el paciente está infantilizado desde que entra, bien por un protocolo, bien por su propia ideología, por la propia ideología de, digamos, a la hora de posicionarse frente a un paciente. Es decir, cuando un sujeto trae un síntoma, no podemos curarlo con decir es responsable tal sustancia química o es responsable la educación. Ese sujeto, digamos, ha construido su propio síntoma. Y si no lo liberamos con el trabajo analítico de cómo él ha construido ese síntoma, él ha construido con su propio deseo y su propia posición subjetiva, el sujeto puede ser que desplace el síntoma, porque se toma una medicación o haga una identificación con una ideología o con una identificación X, pero ese sujeto no se va a poder liberar de ese trasfondo, digamos, de sufrimiento o de goce, que son las dos caras de la misma moneda, no se va a poder liberar. Por lo tanto, yo creo que un efecto importante del sistema capitalista o de ideologías, digamos, terapéuticas o de ideologías X, consiste en infantilizar al sujeto. El psicoanálisis lo que hace de entrada es justamente darle a ese sujeto de entrada que él es la causa de lo que le ocurre. Y eso es una diferencia absoluta entre la clínica psicoanalítica y la clínica, bien sea psiquiátrica o estadística o lo que sea, o cualquier otro. Entonces eso es muy importante y por eso he insistido, porque si no, no vemos cómo ese sujeto va a poder, digamos, curarse, no que lo curen, porque el psicoanalista justamente le ayuda a curarse. Yo te diría también, te señalaría otra cosa en un sentido también genérico, ya que se está entrando a hablar un poco de lo social, y es que se da la paradoja, base lo que tú has dicho, de una sociedad en la cual hay pues muchos niños y niñas eternas, lo que podríamos denominar la imagen del puer o la abuela eterna, pero se da la paradoja de que esta sociedad es una sociedad terriblemente heroica, donde hay un mito predominante, el mito del Hércules, el héroe extravertido, que es capaz de bajar a la tierra de los muertos y desafiar a la propia muerte. Encuentras todos los gimnasios llenos de gente que continuamente se hincha, está desafiando la muerte sistemáticamente. Los discursos que nos encontramos en clínicas, que yo quiero estar bien, yo quiero ser fuerte, yo no creo que me vean débil. Es verdad que también te puedes encontrar los sujetos que sistemáticamente se quejan y con esa queja tienen una serie de beneficios. Posiblemente desde el discurso lacaniano se hablaría de un goce en ese tipo de queja, pues nosotros podemos hablar de una serie de beneficios secundarios o están poseídos por el arquetipo del inválido, pero es verdad que vivimos en una sociedad donde el mito heroico preside productividad, estar bien, siempre hacia adelante, lineal. La depresividad o la debilidad es una mariconada. Entonces se da la paradoja de que hay gente que viene medicada y en sí ya llama la atención que esté medicada con antidepresivos y ansiolíticos. Claro, es verdad que ciertas sustancias antidepresivas tienen un componente ansiolítico, que lógicamente, pero bastante, claro, es cómo subir y cómo relajar. Cómo subir y cómo relajar, claro. La persona que está
en un momento determinado que está llevando una dinámica o que viene con un cuadro donde hay una sintomatología ansiosa muy importante, en la medida que estás escuchando los sueños, estás viendo que se va plasmando, que va apareciendo, muchas veces ves como casi espontáneamente va cursando y se va convirtiendo en una situación depresiva. El sujeto se va deshinchando, pero automáticamente eso es terrible. Eso es terrible. En este tipo de modo de sociedad uno no se puede deprimir. Aunque la depresión quiera salir y quiera decir, yo tengo también aquí mi espacio. Es imposible. Y eso lo podemos ver desde, lógicamente la farmacología lo que hace sistemáticamente es devolverte a ese lugar. Tú tienes que ser fuerte, capaz, un ejemplo. Tienes que ser un ejemplo. Es verdad que conjuntamente con eso se da, pues eso, el otro punto, pues eso, de niños y niñas eternas, que bueno, por favor, cúreme, pero yo no quiero sufrir, ¿eh? O, a mí me parece muy bien lo que dice, pero yo quiero estar seguro de todo. Es muy difícil entender que cuando uno dice yo quiero estar seguro de todo, está hablando de su complejo materno, yo quiero estar seguro de todo, quiero estar protegido, quiero estar cobijado, quiero estar bien. Pero yo creo que en un sentido colectivo, y un punto de reflexión importante es ese. Es una sociedad que de alguna manera facilita ese tipo de identificación. Y es así. Y el pánico que las personas que vienen con cuadros depresivos, bueno, es una cosa terrible, Dios mío. Eso, y el simple hecho de poder pedir ayuda, y porque posiblemente el psicoanálisis relacional tendría muchas cosas que decir, la posibilidad de ese tipo de vinculación, de una experiencia emocional correctiva, por el simple hecho de ser escuchado y de trabajar de forma muy distinta ante una sociedad que es verdad que puede generar sujetos con un superyo muy lábil, pero sujetos con un superyo terriblemente sádico. Por ahí querían, creo que querían, sí. Bueno, me ha llamado mucho la atención que cuando se referían ustedes al paciente, en muchas ocasiones decían el hombre. Entonces me parece que es algo importante a reconsiderar también. Y bueno, en ese sentido me gustaría saber si el hecho de la incorporación de la mujer a la vida pública, el proceso de visualización de las mujeres, ha cambiado de alguna manera las psicopatologías tanto en el hombre como en las mujeres. Bueno, en ese aspecto la psicopatología y sobre todo la sintomatología ha ido teniendo cambios muy importantes independientemente de la incorporación de la mujer a la sociedad, ¿vale? Es muy llamativo cómo los síndromes de tipo histérico, las grandes histerias y el gran aparato escénico de las histéricas de la época de Freud prácticamente ha desaparecido y en cambio han estado apareciendo otros cuadros que antes casi no tenían relevancia. Por ejemplo, las anorexias se han multiplicado y hay diversos cuadros que se han multiplicado. Ahora, precisamente la pregunta que tú haces, creo que sí que ha determinado toda la incorporación de la mujer al trabajo, toda esta repercusión, creo que ha movilizado más en la dinámica de la pareja y en las dificultades de readaptación, o sea, es más bien en ese ámbito. No en cambio en la psicopatología, yo por lo menos no lo veo tanto en la psicopatología o en la sintomatología nueva, ¿vale? Lo que sí hay es como epidemias de sintomatológicas, ¿vale? Hay nuevas y son formas diferentes que se van instalando. Incluso de alguna manera tengo la sensación de que sería algo así como si el psiquismo humano buscara
modos de poder expresar su sufrimiento de una manera quizá o más creíble o digamos con mejores recursos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, una sintomatología histérica de algún modo podía estar hasta degradada en muchas ocasiones, ¿no? En cambio, hay otras formas que van ocupando su lugar, van siendo de manera distinta y de algún modo traducen un sufrimiento, y un sufrimiento que va siendo en muchas cosas nuevo, ¿no? Realmente. Yo antes también me quería referir a esta cuestión de los niños, del infantilismo que Javier decía, y yo sí tengo la sensación de que en la actualidad, me parece ver en directo, yo he visto en ocasiones a lo mejor una abuela con una niña de 2 añitos en brazos y la niña pegándole torta, o sea, pegándole una torta a la abuela cuando a ella le daba la gana, ¿no? O sea, es verdad que fruto de toda una crítica realmente al abuso, digamos, de la autoridad parental, me parece que en general los padres y los abuelos se han visto, lo único que han recogido es una cierta caricatura de la crítica, y se han visto indefensos como para imponerse y tener la sensación, el derecho a imponerse a las criaturas. Y entonces se han dedicado a practicar este infantilismo que Javier estaba diciendo. Y este infantilismo ha resultado, me he encontrado, pero eso no en la clínica, sino en la vida práctica. Me he encontrado a una mamá diciendo: ¡ay, mi bebita, y la bebita tener un genio como un demonio imponiendo su voluntad! Y dice: ¿cómo que nenita? Pero si parece el caballo de Espartero, si tiene un genio que realmente puede con todos y revienta y tiene todo el derecho a imponerse, ¿vale? No se le puede consentir eso. Yo he reñido directamente a una abuela con la niña en brazos que ¡pam! Y le pegaba un tortazo a la abuela porque no le parecía bien. Digo, ¿cómo le dejas eso? ¿Vale? Entonces parece que ha habido una pérdida en los abuelos y en los padres del derecho a sostener la autoridad y a exigir lo de la responsabilidad, que creo que estaba diciendo Manuel, ¿no? Y la responsabilidad de los actos. Entonces se les eterniza y cumple 25 años y sigue siendo la nena o el nene, y con 40 años y sigue siendo el nene, ¿vale? Yo creo que aquí se necesita un reajuste y que realmente los padres, los abuelos se sientan con derecho a exigir responsabilidad. Si no, infantilizamos pero los convertimos en déspotas. Bueno. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues vamos cerrando. Hemos hecho el bautismo. Entre todos, ¿eh? Gracias.